Good morning, teacher and student. My name is Keigo Caterina Rejas Juarez, student the 15th class Psychology Agricultural Production in the English Conference and Great Data Unit. Today in section 12, I will talk about passive voice. Passive voice. Bueno, iniciaremos con la sesión de la capacidad de decisión, expresar de forma adecuada los estilos de gestión y emplea la gramática con el uso de las obligaciones gramática, obligaciones, por ejemplo, must, should, have to. Bien, los verbos modales dentro de la gramática inglesa podemos encontrar una gran variedad de estructuras y entre ellas las de los verbos modales, que son verbos auxiliares, que se utilizan para expresar posibilidad, habilidad, obligación o permiso. Este tema y muchos otros contenidos forman parte de la gramática, que será la que te ayudará a comprender cada estructura del idioma. ¿Para qué? Para que con el tiempo puedas aplicarlas correctamente y manejar el idioma con fluidez. La sintaxis del modal verbo must en affirmative form se inicia con el subject más el must más el verbo infinite más el complement. En la forma negativa, el subject más el must más verbo infinite más el complement. En forma interrogativa, el must, hay un intercambio, el must más el subject más el verbo infinite más el complement más el signo de interrogación. En la forma negativa interrogativa tenemos al must más el subject más el verbo infinite más el complement más el signo de interrogación. ¿Cómo lo podemos utilizar el verbo modal must? El verbo modal must en afirmativo es para expresar un deber moral. El verbo modal must en negativo es para expresar prohibición. El verbo modal must en afirmativo sería para expresar una obligación. Y en cuanto al verbo modal should, los usos es para dar consejos. Ejemplo, creo que debes ir al médico. I think you should go to the doctor. También para mostrar obligación o deber. Para mostrar probabilidad o expectativa. Por ejemplo, deberían estar aquí pronto. They should be here soon. En la estructura del verbo modal should tenemos en afirmativa, negativa, en la forma negativa y afirmativa. En cuanto a la afirmativa, después de should el verbo no debe tener to, solo la forma base. En la negativa, la forma sin esta es contracción es should y contracción es should. Ambas formas son correctas. La sintaxis del modal del verbo should en la forma afirmativa sería el subject más el should más el verbo infinite más el complement. En la forma negativa, el subject más el should más el verbo infinite más el complement. En la forma interrogativa sería el should más el subject más el verbo infinite más el complement y el signo de interrogación. Y en la forma negativa interrogativa tenemos el should más el subject más el verbo infinite más el complement. ¿Cómo podemos usar este modal should? Debemos usar should antes del sujeto. Ahí tenemos ejemplos también.
Ahora con el modal, con la sintaxis del modal verbo have to o has to. En la forma afirmativa sería el subject más el have to más el verbo infinite más el complement. En la forma negativa el subject don't o don'ts en forma corta más have to o has to más el verbo infinite más el complemento. La forma interrogativa sería do o el subject más el have to o has to más el verbo infinite más el complemento, incluyendo el signo de interrogación. En la forma negativa interrogativa tenemos el don't, el subject más el have to o has to, el verbo infinite más el complemento y finalmente el signo de interrogación. He elaborado oraciones con mush, con shall y con el have to. Eso ha sido todo en cuanto a la sesión número 12 en la unidad de comprensión y redacción en inglés a cargo de nuestra docente Ana María Guerrero Millones. Muchas gracias.